La libertad de expresión, en mi opinión, no es algo más que un discurso barato para creer en una ilusión llamada libertad. Si esto es bueno o malo, no lo sé. Pero siendo completamente honestos, soy un esclavo de un sistema que se autodestruye poco a poco. Porque dicho sistema me ha dado la comodidad y la seguridad que jamás pedí, pero que de alguna forma necesito ahora. ¿Me gusta ser un esclavo? Por supuesto que sí. Sin control, tendría que lidiar con la anarquía absoluta. Sin control, tendría que lidiar yo mismo con sujetos como el que estás a punto de escuchar. Bendita y dulce esclavitud. En una noche de 2004, las autoridades alemanas entraron a una unidad de almacenamiento en busca de algo que hasta el momento no se tiene muy claro qué podría ser. En la búsqueda se toparon con un hard drive con fotos de paisajes, fotos de comida cara y fotos de CP. Eran muchas de ellas y una tras otra mostraba claras víctimas de abuso infantil, siendo una foto mucho peor que la otra. Normalmente cuando te topas con investigaciones para atrapar un potencial pederasta, te das cuenta que ellos hacen lo imposible para ocultar su rostro. Incluso, muchos de ellos borran todo registro posible que pueda dar una imagen digital o algún escenario que los comprometa con una foto análoga. Pero estas imágenes eran muy diferentes. El sujeto aparece en casi todas las fotos. Se mostraba en cada una de las fotos antes y después de haber cometido sus atrocidades. Incluso posaba para ellas. Todo su cuerpo se podía ver claramente, pero había un detalle que lo hacía irreconocible. Su rostro estaba totalmente deformado por un filtro de espiral que posiblemente se puso en Photoshop. Era algo como esto. En una primera instancia, uno entendería que una persona como estas quisiera esconderse totalmente y pasar por un anonimato absoluto. Pero el hecho de que este hombre simplemente saliera posando en sus fotos lo hacía un tipo mucho más peligroso, ya que se podía deducir que el llamado Señor Swirl disfrutaba mucho de sus macabras hazañas. Y tú podrás pensar, está bien, pero si ya tienes fotos del hombre y lo único que debes hacer es deshacer un filtro, eso debe ser pan comido para cualquier experto en edición. Eso es lo que todos llegaríamos a pensar. Pero dichas imágenes tenían un nivel específico de filtro, y se notaba que el hombre lo había hecho con el propósito de que fuera realmente difícil volver a dejar la imagen en su forma original. Mr. Swirl llegó a manos de la Interpol. Viendo el panorama imposible de descifrar por la edición de su rostro, decidieron buscar pistas de su paradero usando los objetos alternos que se encontraban en las fotos que habían encontrado. Comenzaron a investigar y descubrieron fotos provenientes de Camboya, Vietnam y Tailandia, e incluso algunas de Corea del Sur. Por supuesto, esto solo hizo la investigación aún más compleja, ya que se podía ver que Mr. Swirl no se quedaba quieto. Se movía mucho para ser indetectable y era imposible dar con un paradero fijo. A lo largo de toda la investigación se descubrió que las imágenes encontradas en el hard drive no eran exclusivas del objeto. Los investigadores comenzaron a encontrar muchas de estas en foros y sitios web. Las grandes redes de pedófilos comenzaron a divulgarse, ya que era casi un honor entre un repulsivo gremio como el de ellos
poder sacar fotos de ti mismo haciendo tales atrocidades. Descubrieron que el mismo hombre las había divulgado en foros con personas tan enfermas como él, solo para poder disfrutar de toda la pornografía que ellos quisieran. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado, ya podemos entender que Mr. Searle era una persona que le gustaba la atención. Un tiempo después de esto comenzó a salir incluso más contenido adicional al caso, con nuevas imágenes que no se encontraban en el dispositivo, lo que llevó a pensar que no era la primera vez que Searle había distribuido su inquietante material. Pasó un tiempo y cada vez se complicaba mucho más seguirle el rastro al sujeto. Era muy escurridizo y siempre se encontraban con callejones sin salidas. Hasta que un día, el señor Searle cometió un grave error. Durante una sesión, olvidó ocultar su IP, la cual fue rastreada inmediatamente y ubicada en Canadá. Para este punto se pudo determinar que provenía de Vancouver y que él simplemente era lo que se podría llamar un turista sexual. Una persona que viaja a países con jurisdicciones remotas y casi fuera del radar para poder aprovecharse de menores y hacer con ellas o ellos lo que les plazca. A lo largo de toda la investigación se descubrió algo bastante peculiar sobre las fotos y el filtro que este hombre usaba para ocultar su rostro. Normalmente, al ocultar su rostro con blur o un pixeleado de imagen, lo que un software de edición normal hace es borrar los píxeles de la foto, lo cual haría imposible volver a armar un rostro, pero con Searle no era el caso. Su rostro simplemente estaba mal formado, pero el contenido original de la imagen seguía ahí. Después de entender esta lógica, lo único que tendrías que hacer es construir la imagen, o en este caso, simplemente devolver el filtro. Uno de los investigadores colocó la imagen en un programa de edición y procedió a usar el filtro de Searle a la inversa. Al colocar la imagen en orden, nos dejó esto. Viendo su rostro por primera vez, después de casi 3 años de investigación, Interpol puso a disposición de todas las autoridades del mundo las fotos del sujeto. Comenzaron a buscar un pasado judicial para ver si podían encontrar cualquier dato que pudiera servir para encontrarlo. Decidieron que debían tomar una decisión riesgosa, así que simplemente lo divulgaron en noticias y se aseguraron que su rostro estuviera en todas las pantallas de televisión y de internet. En cuestión de horas, este hombre ya no era anónimo en absoluto. La cacería, oficialmente, había comenzado. Christopher Paul Neal creció en Vancouver y su pasatiempo favorito era pasear por países asiáticos abusando de menores. Camboya, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur y quién sabe cuántos más. Algunos familiares salieron a hablar confirmando su identidad y se descubrió que fue maestro de inglés en uno de los muchos países que visitaba, lo cual le daba la facilidad absoluta para conseguir más niños. Se encontró en su cuenta de MySpace, donde puso el siguiente mensaje: Loving Asia, will I ever come back? Haciendo retórica a sus crímenes. ¿Recuerdan las imágenes del principio? Christopher sintió la necesidad de publicar su asqueroso material, no desde un computador público ni desde su laptop personal. Él quiso hacerlo desde la computadora personal de su hermano. De ese modo, las imágenes serían rastreadas a la computadora de su hermano. Por eso, ni siquiera llegó a considerar ocultar su dirección IP. La investigación los llevó a Corea, donde era maestro de una escuela. Cuando las autoridades fueron a arrestarlo, ya había desaparecido. Su rastro seguía en una foto reciente tomada en el aeropuerto de Tailandia buscando refugio.
Los días pasaban y las autoridades sabían que le estaban pisando los talones. Un día, en un registro, en una casa totalmente abandonada, Christopher Neal fue encontrado y arrestado. Imputado de cargos en Tailandia, pasó mucho tiempo hasta 2012 encerrado. Después de eso fue deportado a Canadá con la esperanza de poder darle cadena perpetua. Pero en vez de eso, fue dejado en libertad bajo fianza casi inmediatamente. El acuerdo decía que jamás podría probar de nuevo ningún dispositivo que se pudiera conectar a internet, tendría que alejarse de parques, escuelas y estaría registrado como un abusador sexual de por vida. ¿Pero por qué sucedió esto? Simple, porque no se tenía un registro de que Christopher hubiera cometido algún crimen mayor en Canadá. El procesamiento de todo lo que hizo debía hacerse en los países donde cometió los crímenes, pero jamás fueron registrados, dejándolo completamente libre de los cargos en su país natal. Así que simplemente Mr. Sewell fue liberado. Un año después, en 2013, encontraron una laptop en su posesión. Dijo que era para escribir un libro de su vida, pero indagando un poco más a fondo se encontraron otras 25 imágenes de CP, con conexiones a foros de sus amigos pedófilos. Muchas de ellas tenían el filtro de su rostro y una nota que decía "The Sewell lived still". En español, "The Sewell aún vive", probando definitivamente que no había cambiado en absoluto. Un dato perturbador fue que encontraron conversaciones con uno de sus amigos pederastas, quien le estaba enseñando a postear imágenes de su contenido en la Deep Web y hacer que fueran totalmente irrastreables. Las autoridades canadienses tuvieron su redención, arrestaron a Christopher Neal una vez más y esta vez se asegurarían que el peso de la justicia realmente cayera sobre él. O esa fue la pendejada que todos creímos. Le dieron 5 años con condición de conducta y terminó saliendo de nuevo en 14 meses, esta vez libre, con acceso a lo que quisiera, viviendo la vida que le plazca. Él está allá afuera en este momento. Ahora te pregunto, si 8 años en una cárcel extranjera no le afectaron en absoluto, ¿de verdad crees que 14 meses en una prisión canadiense hicieron la diferencia? Hoy Gaps estuvo con ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho.